Pastor, es verdad que no importa la forma que no importa la manera en que yo lo haga, sino que lo importante es buscar a Dios de cualquier manera. Y con esto voy a la siguiente pregunta. ¿Todas las religiones llevan a Dios? Todo tiene un conducto, ¿no? Y si yo te digo a ti que para poder ir a los Estados Unidos tienes que ir hacia el sur, cuando Estados Unidos es hacia el norte, pues como que la cosa no cuadra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. En esta ocasión vamos a estar hablando, contestando la siguiente pregunta, y es de si todas las religiones llevan a Dios. ¿Por qué esta pregunta? Porque hoy en día se escucha muy, bueno, me imagino que siempre se ha escuchado, pero creo que en estos días o últimamente he escuchado mucho esta frase, y es que no hay una religión o que no hay una manera exacta de yo buscar a Dios, sino que lo importante es que en el fondo de mi corazón o en el fondo de mi alma tenga yo la intención de buscar a Dios, y que al final la manera no importa, sino que yo quiera acercarme a Dios. Hay una frase muy común dentro del cristianismo, Jonathan, y es que solo Dios conoce mi corazón. Y claro, Dios conoce el corazón y conoce que el corazón nuestro quiere hacer lo que le dé la voluntad, ¿cierto? Lo que quiera. Y yo tengo que observar claramente mi vida, porque mi vida tiene que ser influenciada no por lo que yo quiero. Si quiero vivir lo espiritual, no por lo que yo quiero, sino por lo que se me demanda. Cuando tú vas en tu vehículo, Jonathan, y paras en un semáforo, ¿con qué te vas a dar cuenta de los motociclistas? Que siguen derecho. Que no les importa. Mire, son tan descarados hoy en día, Jonathan, que no les importa que la gente vaya a cruzar, ellos continúan. Y un motociclista de esto se va a ir a otro país, donde las leyes sí se hacen respetar, y va a actuar de la misma manera que va a suceder, que no se lo van a permitir. Claro. Y se va a sentir atacado. Sí, eso, atacado. Como hoy en día la gente no le puede decir la verdad, porque todo el mundo está en contra de todo el mundo. Entonces puede tener un pensamiento de querer hacer las cosas a su manera, pero tiene que respetar unas leyes. Ahora, estamos hablando de Dios, una pregunta que tú estás haciendo. Para buscar a Dios o para encontrar a Dios, entonces lo puedo hacer a mi manera, pues es como ilógico, porque ¿dónde habita Dios, Jonathan? En el cielo. En el cielo, ¿cierto? Entonces el Señor me dice claramente que Aunque la gente dice, no, Dios habita en tu corazón. Bueno, eso después vamos más allá, porque no en todo corazón, ¿no? Pero el trono de Dios, entonces, para especificarlo, ya que tú dices el punto, aclarémoslo entonces, el trono de Dios está en el cielo, ¿cierto? Y yo necesito acceder al trono de Dios. El trono de Dios es de Dios, es su reino, y se establece un dominio y una voluntad. Entonces yo necesito saber cuál es su voluntad, cuáles son sus ordenanzas y sus mandamientos, para yo ser parte del reino de los cielos, porque pues para mí es muy bonito decir, yo puedo buscar a Dios a la manera que yo quiero, y se parece, pero es que como Dios mira la intención del corazón, entonces Dios sabe que yo lo estoy buscando, sí, pero precisamente Dios... a eso iba, porque la gente que de pronto tiene esta afirmación dirá que es que, o no sé, en su mente pensarán que es que, bueno, es que Dios no es tan estricto, y como Dios es amor, entonces pues a Dios al final como que no te va a poner tantas reglas para acercarte. Hay dos maneras de la gente de mirar a Dios. Uno son los que hablan de ese Dios solo amor, ¿no? Solo amor, solo amor. Entre ellos están los testigos de Jehová, que dicen que un Dios tan amoroso, ¿cómo va a crear un infierno para mandar a la gente? Que eso debería ser otro tema más adelante. Y otros que dicen del Dios tirano, del Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? El Dios que todo es malo y que por todo se enoja, y que no, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, solo que la gente empezó a mirar el carácter de Dios en el Antiguo Testamento de una manera y el carácter del mismo Dios en el Nuevo Testamento de otra manera. Pero pues si tú ves la realidad de Dios hacia el hombre, siempre ha sido amor. Pero que es que el amor también exige disciplina, Jonathan. O la gente cree que amor solamente es permitirle a los demás vivir como quieran, y eso no es amor. Y si confunden el amor con la alcahuetería. Exacto, y yo no puedo creer que un Dios todopoderoso, en el cual se somete todo, los animales, las plantas, las aguas, se somete completamente al Señor, entonces un simple mortal va a decirle a Dios cómo entonces yo voy a buscarlo a Él. Entonces es importante que nosotros miremos y tomemos un texto base, Jonathan, en Mateo, en el capítulo número 6, en el versículo número 33,
y observemos, porque la respuesta no puede venir de nosotros, la respuesta tiene que venir de la Biblia, para entender qué es lo que nos dice el Señor entonces en la Escritura. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, entonces nos encontramos con una ordenanza. La ordenanza del Señor es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, observamos la palabra reino de Dios, pero se nos olvida una palabra importante en este texto, es buscar. Cuando tú vas a buscar, ejemplo, te solicitan de los servicios tuyos en algún lugar y te dicen, bueno, aquí te esperamos, ¿qué necesitas para poder llegar a ese lugar? La dirección. Ok, entonces tú tienes la dirección y tienes que buscarla, ¿cierto? Para poder llegar necesitas buscar la dirección, y buscando la dirección vas a llegar a tal lugar. El Señor me está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios. Entonces lo primero que yo tengo que buscar es esa voluntad que el Señor está estipulando, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, listo, está cerca a mí, entonces ¿cómo lo puedo encontrar? Es lo primero que el Señor me está diciendo. Entonces necesito comprender que hay una búsqueda. Entonces no es como yo creo, es como el Señor está diciendo que hay que hacerlo, hay que buscar. Esa ordenanza de buscar el reino de Dios demanda de nosotros una manera en la cual yo debo adaptarme. No es la manera en que yo me invente, porque para inventar hay mucha gente, pero no, es una manera en que el Señor ha puesto un propósito específico para realizarlo. Jonathan, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo número 9, vamos a encontrar entonces una directriz que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros para poder entender entonces de qué manera yo debo buscar. ¿Qué dice el texto? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, entonces me encanta ese ejemplo que pusimos de la dirección, porque la dirección me lleva a la puerta específica donde yo quiero ir. Jesucristo me está diciendo, busquen el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios necesito buscar el que tiene el reino de Dios, el que me lo está mostrando en esta tierra. Él viene y dice en ese texto, yo soy la puerta. Si tú le prestas atención a ese texto, Jonathan dice, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Es decir, que yo necesito, para poder buscar a Dios, ir ¿a quién? A Cristo. Hay una sola puerta, no varias puertas. No todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos, no todas las religiones llevan a Dios. Ahora, no hablemos de religión, Jonathan. Sí, porque bueno, yo podría decir que Santiago dice que nuestra religión sea sin mácula y que sea santa y que sea de humildad. Pero no hablemos de religión, porque la religión es algo que ha acomodado al hombre a su interés, ¿cierto? No, hablemos de la vida espiritual que el Señor está demandando. ¿Cómo yo busco a Dios? ¿Cómo yo encuentro a Dios? Porque una cosa es buscarlo y otra cosa es encontrarlo. ¿Cómo yo encuentro a Dios? Pues el Señor me está diciendo, para encontrar a Dios debes buscarlo. Para buscarlo necesitas conocer la puerta, y la puerta soy yo. Los únicos que entran por esta puerta, los únicos que vienen a mí son los únicos que van a ser salvos. Entonces, ¿hay muchas formas, dice el mundo, para buscar a Dios? Sí, hay muchas formas. El mundo las muestra, pero no esas formas me llevan a conocer a Cristo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer según esto? Porque ya sabemos que la puerta es Cristo, pero entonces ahí vendría otra pregunta, y es que entonces usted me dice que no hablemos de religión, pero pues la pregunta es acerca de esto, de las religiones. Entonces, si digamos X religión habla de Jesucristo, o donde digamos el centro de esta religión como tal es Jesucristo, y esta otra también, entonces las dos en teoría llevan a Jesucristo, entonces porque están buscando la puerta, ¿cierto? Ajá. Bueno, primero hagámoslo por orden. Tú me dices, no hablemos de religión, pero hay que tratar la religión. ¿Por qué te digo que no hablemos de religión? Porque el budismo es una religión. ¿Pero qué es el budismo? El ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? El no creer en un Dios. Entonces, no necesita una persona creer en Dios para tener una religión, ¿cierto? Ok. Ahora, tú me estás diciendo algo muy cierto, Jonathan. Miremos en el cristianismo general, ¿sí? El cristianismo dentro del cristianismo está los ortodoxos, los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostales unicitarios, y hay muchas ramas más. Luteranos, metodistas, un montón de ramas más, ¿cierto? Pero hablemos de cristianismo y de sectas dentro del cristianismo. Y entre sectas del cristianismo encontramos mormones, adventistas, testigos de Jehová, que todos nombran a un Jesús, pero no nombran a ese Jesús a la manera en que el Señor está diciendo. Entonces,
yo te doy la dirección tal, Avenida Oeste, número 1024, ¿sí? Avenida Oeste, número 1024. Pero tú te vas para la Avenida Oeste, número 1124. Nosotros siempre tenemos un conflicto, Jonathan, y es que ahí, cuando tú buscas en la Biblia, hay muchos textos que son parecidos, ¿cierto? Entonces tú, me imagino que te sabes Juan 3:16, ¿cierto? Entonces, si yo te digo a ti, ¿qué dice primera de Juan 3:16? Y tú no prestas atención, me vas a decir lo que dice. Responder de una. Exactamente. Entonces no tienes la dirección correcta, ¿sí? Esta gente dice tener a Cristo, que es la puerta, pero en realidad están buscando la puerta en la dirección exacta que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Miremos qué dice la Biblia en la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En el capítulo número 2, en el versículo número 5. Y aquí yo lo tengo en este momento, Jonathan dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces te va a dar la respuesta a lo que tú me estás diciendo. ¿El catolicismo usa a Jesucristo? Sí, ¿cierto? Pero aunque usa a Jesucristo y aunque dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, en el catolicismo Cristo no es el mediador, no es la puerta. Porque en el catolicismo vale más María, pero la María del catolicismo, no la María de la Biblia, María que Cristo, porque el catolicismo me dice que yo necesito ir a María para que Jesucristo me atienda a mí. La intercesora. Gracias, esa es la palabra, la intercesora. Pero esa directriz yo no la veo en la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Entonces empiezan a denigrar la divinidad de Cristo. Cuando Cristo está diciendo en Juan 14:9, está diciendo que Él es la misma esencia del Padre. Entonces yo no puedo decir que Jesucristo es un ángel cuando estoy denigrando la divinidad del Señor. Entonces nombran a Cristo, pero lo nombran de una manera totalmente diferente a la Escritura. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo? Hay un solo Dios y un solo mediador, solo uno, Jonathan. Cristo está diciendo, yo soy la puerta. No soy una de las puertas, no soy la única puerta. Es el único medio por el cual yo puedo entrar, y me está diciendo la Escritura que solamente Jesús es el único mediador por el cual yo puedo llegar al Padre. Así es, cuando usted hablaba de direcciones, me llevaba a pensar también en el GPS, ¿no? Y es que cuando de pronto yo pongo una dirección en el GPS me va marcando unas rutas. Pero si digamos en cada cuadra yo cojo y me desvío para otro lado y me meto, pues es que a mí me parece que es por aquí, entonces al final no voy a llegar. Exacto, porque él está dando un conocimiento, pero usted le está diciendo al aparato, no, yo conozco más que vos, ¿cierto? El aparato no se va a poner a discutir contigo. Nuestro Cristo no se va a poner a discutir con la gente. Aquí hay una Biblia, una directriz, una guía. ¿Tú has comprado aparatos en tu casa? Muchísimos. Y cada aparato te trae una guía, ¿cierto? Entonces tú conectaste o armaste el aparato a la manera en que a ti te pareció que era y te sobraron piezas. No sé si algún día te ha sucedido. Te sobran piezas y tú llamas al centro técnico y dices, venga, necesito que me den la garantía. Ah, ok, listo, trae el aparato, tráelo. Ah, qué pena contigo, no te podemos dar la garantía. ¿Pero por qué? Porque tú armaste este aparato, X aparato, a la manera tuya y no como dice la guía. Entonces, la gente puede buscar a Dios. Y, hay multitudes que buscan a Dios en todo lugar, en todas las religiones. Le valgo porque usted quiere que le use la palabra religión. En todas las religiones. Pero lamentablemente el Señor no se va a dejar hallar. El Señor dice claramente, Jonathan, buscadme y viviréis, o buscadme en el tiempo en que pueda ser hallado. Y el Señor se deja hallar solamente de una sola manera, no es a la manera mía, hay una puerta, el Señor dispuso una puerta. Yo quiero entrar a tu casa, tú vives en un piso 10º, y yo necesito entrar a tu casa, necesito entrar por la puerta. Porque si voy a entrar por la ventana, aunque me queda muy difícil el asunto, tal vez habrá de una manera cómo entrar, pero si a ti en un 10º piso, Jonathan, te toca la ventana, yo estoy completamente seguro que tú no vas a abrir. ¿Sí o no? No vas a abrir porque no es la puerta, ¿cierto? No, hay una puerta, hay un lugar donde tú dices, por allí, si va a llegar alguien, tiene que entrar. La gente quiere entrar al reino de los cielos como sea. No todos, pero muchos. El Señor dice que hay muchos salteadores o ladrones que quieren entrar al reino de los cielos a la manera de ellos. Y esos no van a poder ser parte del reino de Dios. La única manera en la que yo puedo llegar a Dios, Jonathan, es a través de Jesucristo, pero tiene que haber un porqué. Y miremoslo en la Biblia en Mateo, en el capítulo 7,
versículos 13 y 14, Jonathan. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si tú te has dado cuenta en esto que hemos hablado, empezamos a desmenuzar. Entonces, vimos que el Señor Jesucristo dijo, deben buscar. Después viene el Señor Jesucristo y me dicen, deben buscar la puerta. Yo vengo a este texto y no me dice que cualquier puerta. Me está diciendo que la puerta es, ¿qué? Estrecha. ¿Sí? No es la puerta que el mundo me dice, Dios es un Dios de amor, está con brazos abiertos, está esperando. No, mijo, se derrite por ti. Eso es lo que dicen desde los púlpitos muchos pastores. No me gusta poner este ejemplo, pero lo voy a poner. Una persona que tiene problemas de obesidad, Jonathan, y quiere entrar por un torniquete. Ustedes los conocen, los torniquetes, ¿no? Hay mucha gente que no puede pasar por el torniquete, porque el torniquete tiene una medida. Bueno, ya no hay moral en revelarse a decir que eso es machista y todo el asunto, pero ese torniquete tiene una medida. Y aunque la persona quiere entrar, no puede entrar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él es la puerta, pero esa puerta es angosta. Y no nos está hablando de un problema de obesidad físico, sino un problema de obesidad espiritual, donde la gente es glotona espiritualmente, es decir, se han llenado de pecado, que ese pecado no les va a permitir entrar por esa puerta estrecha, porque sí, van a querer. Si tú le preguntas a la gente que dice buscar a Dios, porque esto involucra lo que estamos hablando, no solamente involucra religiones y sectas, involucra dentro del cristianismo. Mucha gente va a la iglesia, pero ni siquiera hacen parte del reino de Dios, y ellos quieren entrar, y tú le dices, ¿tú quieres ser parte del reino de los cielos? Y dicen sí, y tú miras si su manera de vivir es para poder entrar por esa puerta estrecha, y tú te vas a dar cuenta, Jonathan, que no. Y eso de querer no les va a funcionar, porque para poder yo realmente querer necesito comprometerme, y si yo no tengo compromiso con Cristo, pues me quedaré anhelando, es la palabra, anhelar algo que no voy a poder vivir. Hay otra cosa que dice ahí al final, dice es que pocos son los que la hallan, ¿no? Y religiones hay muchas, gente que sigue una religión o que busca a Dios es mucha. Demasiada gente quiere buscar a ese Dios maravilloso, pero no lo van a poder encontrar porque no han entendido el propósito del Señor. ¿Quién es la puerta entonces, Jonathan? Cristo. Cristo es la puerta, pues confirmémoslo entonces en Juan en el capítulo 10, versículo 9. ¿Por qué damos los textos bíblicos, Jonathan? Porque la gente se acostumbra a lo que le dijeron a una persona para confirmar. Yo no necesito la Biblia para ello. ¿Qué dice el texto? Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, que cuando yo estoy en Cristo, tengo la salvación de Cristo. Cuando estoy en Cristo, tengo la libertad de Cristo. Y cuando estoy en Cristo, tengo el gozo de Cristo. Lo que significa es que si estoy en Cristo, entonces está hablando de los pastos. Y esos pastos son interesantes para yo comprender lo que el Señor quiere de mí. Para esos pastos, que es lo que dice el salmista en el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. El Señor Jesucristo dice un texto o una frase muy importante: en la casa de mi Padre. Ese texto desde hace rato lo necesitaba y lo está buscando. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Iré pues a preparar lugar para vosotros. A mí me encanta este texto. ¿Por qué, Jonathan? Porque cuando tú vas a un proyecto, un condominio, y tú compraste tu casa, a ti te dieron una dirección, eso ya lo tenemos claro. Sí. Todas las casas se parecen. Pero si tú dices, no, pero es que a mí me gusta más la de la esquina. Ah, pero ¿qué pasa? Es lo mismo, la misma casa, tiene las mismas habitaciones, No, pero no es tu casa. Eso es lo que está diciendo el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero tú tienes un lugar que yo te preparé. Tu esposa tiene un lugar, porque allá no, allá ya la cosa es diferente, ¿sí? Yo voy a tener una casa. Entonces, el Señor Jesucristo me está diciendo, entiendan que el reino de los cielos se vive a la manera de Dios, y esa manera de Dios es entender lo que Él ha dispuesto para nosotros. Bueno, listo. Ya conocemos la puerta, ya conocemos cómo es la puerta, pero para poder llegar a la puerta, yo necesito conocer el camino que me lleva a la puerta. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo número 6, Jonathan? Juan 14, 6, yo lo tengo por acá. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la pregunta que tú me hiciste desde el principio de este episodio? ¿Todas las religiones llevan a Dios?
Pues aquí está diciendo el Señor Jesucristo, que solamente Él Lleva al Padre. lleva al Padre. Solamente Él. Ya conocemos la puerta que es Cristo, ya conocemos el camino que es Cristo y ya sabemos que solo Él lleva al Padre. Sin Él yo puedo querer mucho llegar a Dios, pero nunca voy a poder ser parte de Dios porque no es a la manera ni el camino que yo quiera poner en mi vida. ¿Cómo concluimos entonces todo esto, Jonathan? Que en realidad no se trata de religión, de buscar qué religión, sino más bien como que verdaderamente yo venga a Cristo, que es el único camino. O sea, lo que siempre se dice o decimos es que Dios no es una religión, sino que más bien tenemos es que enfocarnos en hacer lo que Cristo nos dice que hagamos y de buscar a Dios de la manera que Él quiere que le buscamos. Tú me invitas a tu casa y yo vengo a tu casa y tú tienes unas reglas. Hay que comer en el comedor. Y si yo vengo a comer en la sala, a ti no te va a gustar, ¿cierto? Y me vas de pronto a regañar. Pues tú quieres ser parte del reino de los cielos, tú quieres encontrar a Dios, pues búscalo a la manera de Dios, porque eso es lo que Él está exigiendo. Dios no necesita de ti, nosotros sí necesitamos de Él. Concluimos con un texto en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo número 24, y nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio de Eternals. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.